Hola, contestamos proyectos escolares. Te invito a que veas todo el video. Tenemos un nuevo proyecto llamado Iluminando mi escuela. En este proyecto por indagación, por medio de la experimentación con diversos materiales eléctricos, te aventurarás a elaborar una botella luminosa mediante el uso de un circuito eléctrico para iluminar tu escuela. Saberes de nuestra comunidad. 1. En comunidad, y con apoyo de su maestra o maestro, lean el siguiente texto. En la escuela primaria José Vasconcelos, la maestra Lili les comentó a sus estudiantes que en los próximos días no tendrán luz en la escuela ni en ciertas calles de la comunidad porque se realizará el mantenimiento de algunas secciones de la central de energía eléctrica. También, les compartió su preocupación de que la escuela se quedara sin iluminación, sobre todo los fines de semana, pues podría haber personas que se metieran a la escuela a hacer destrozos aprovechando la oscuridad. Los estudiantes se quedaron pensando si podían iluminar la escuela de alguna forma. 2. En comunidades, dialoguen sobre qué conocen de la energía eléctrica. Entonces observamos que en este texto hay una problemática de que van a hacer mantenimiento y van a quedarse a oscuras algunos días. Así que aquí en el punto número 2 te dice que escribas lo que conoces acerca de la energía eléctrica. Esta sería mi respuesta. La energía eléctrica sirve para que aparatos electrónicos o eléctricos funcionen, también sirve para que los focos puedan alumbrar. La energía eléctrica se puede generar de diferentes maneras por procesos mecánicos, procesos eólicos que viene siendo aire, por procesos hidráulicos entre otros. Entonces mi respuesta viene siendo que la energía eléctrica nos sirve para prender los focos o para utilizar aparatos eléctricos o electrónicos, así como diversas maquinarias. 3. Mediante una infografía, comuniquen todos sus saberes acerca de la energía eléctrica. A. Apóyense en sus cuadernos y libros de grados anteriores, también revisen lo que aprendieron sobre el consumo responsable de recursos naturales y de la energía eléctrica. B. Guíense con las siguientes propuestas para elaborarla. Formas de medir la energía eléctrica. Impacto en el medio ambiente. Acciones para favorecer su aprovechamiento eficiente. Actividades asociadas con el uso de electricidad. Resolución del problema de la maestra Lili y sus estudiantes. 4. Durante el desarrollo de este proyecto por indagación, responderán en comunidad las siguientes preguntas. A. ¿Cómo se produce o genera la electricidad? B. ¿Cómo se transmite la electricidad? C. ¿Qué se puede hacer si no se tiene energía eléctrica? Entonces, para hacer la infografía, aquí en el libro te dice que puedes utilizar información que tú tengas de años anteriores y... ¡Calvo! Estas preguntas se irán respondiendo a lo largo del proyecto por medio de experimentos y análisis. Ahora, esta de la infografía muy posiblemente tu maestra te diga que lo hagas ya casi al finalizar el proyecto para que tengas más información recabada. Indagamos. ¿Cómo se produce o genera la electricidad? 1. En comunidades, organícense para llevar a cabo los siguientes experimentos. Vamos entonces a hacer una serie de experimentos y aquí te dicen los materiales. Materiales. Un plato de cerámica. Agua con jabón. Un popote o palo de paleta hueco, por integrante. Un pedazo de tela de algodón. Una hoja de papel periódico o de revista. Un tubo de plástico. Un plato de unicel. Cada comunidad debe llevar uno de distinta forma y tamaño. Un pedazo de papel aluminio. Un trozo de unicel. Tijeras. Entonces aquí prácticamente van a hacer esta actividad en equipo, pero si te lo dejan de tarea, haz equipo con tus familiares. Este primer experimento se llama burbujas navegantes. Burbujas navegantes. Procedimiento 1. Vacíen el agua con jabón en el plato de cerámica. Como aquí vemos, vas a traer un plato de cerámica, vas a ponerle agua con jabón líquido. 2. Con ayuda del popote hagan una burbuja procurando que se quede en el plato. Con ayuda del popote vas a soplar hacia donde está el jabón con agua para que formes una burbuja o varias burbujas. 3. Tomen el tubo de plástico y frótenlo varias veces con el pedazo de tela. Vas a tomar la tela y vas a frotarla hacia arriba y hacia abajo para que el tubo se comience a energizar y tenga
energía estática. 4. Enseguida, acerquen el tubo a la burbuja que está en el plato, pero sin tocarla. Muévanlo en diferentes direcciones, siempre cerca de la burbuja. Vas a dejar el trapo y vas a acercarlo hacia donde se encuentra alguna burbuja y vas a observar lo que sucede. Acerca el tubo de plástico a las burbujas sin tocarlas para evitar que se reviente esta. 5. Observen lo que sucede con la burbuja. 6. Realicen el experimento varias veces, cambiando la posición o el ángulo de acercamiento. Dialoguen y anoten sus observaciones en el cuaderno. Estas fueron mis observaciones. Pude observar que al estar la burbuja en el plato y haber frotado el tubo de plástico, este generaba una energía estática que al acercarlo a la burbuja se ejercía una atracción sobre la burbuja. Parecía que la burbuja seguía al tubo de plástico que tenía energía estática. Esto fue lo que yo observé. El siguiente experimento se llama ¿qué fuerza? ¿Qué fuerza? Procedimiento. 1. Recorten la hoja de periódico o de revista en pequeños trozos. Guíense con la imagen. Entonces van a recortar en pequeños papelitos. 2. Una vez más, froten el tubo varias veces con el pedazo de tela. En este caso también puedes hacer el experimento con una pluma. Frótala bastante fuerte, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Puedes usar un suéter. 3. Enseguida, acerquen el tubo a los trozos de papel por el lado que fue frotado. Por ejemplo, así. Y tú vas a ver que comienzan como a pegarse o a levantarse los papelitos. 4. Repitan el experimento varias veces, cambiando la posición o el ángulo de acercamiento. 5. Observen y dialoguen sobre lo que sucede. 6. Anoten en su cuaderno las ideas que tengan los integrantes de su comunidad. Esto fue lo que yo observé. Pude observar que al tomar el tubo de la pluma y frotarlo con mi suéter se produjo electricidad estática, y esto lo sé porque al acercarlo a los papelitos estos tendieron a pegarse, que tenía electricidad estática. El siguiente experimento se llama no huyan. No huyan. Procedimiento. 1. Hagan pequeñas bolas con el unicel y fórrenlas con papel aluminio. Su tamaño debe ser tal que las puedan hacer solo con sus dedos pulgar e índice. Entonces vas a forrar pequeñas bolitas de unicel para que quede algo así. Tienen que ser bastante pequeñas. 2. Froten el interior del plato varias veces con el pedazo de tela. Van a traer su plato de unicel de preferencia, de hecho, para que agarre buena electricidad estática, y la van a frotar varias veces con el trapo que se encuentre seco. 3. Depositen las bolas dentro del plato de unicel. Las van a depositar. 4. Enseguida, acerquen su dedo a cada bola sin tocarla. Van a empezar con el dedo acercarlas sin tocarlas y vas a ver qué es lo que sucede con la bolita. 5. Repitan varias veces el experimento modificando la posición o el ángulo de acercamiento. Van a cambiar de posición, van a acercarse a otras bolitas, etc. Y 6. Observen y dialoguen sobre lo que sucede. esto fue lo que observé. Observe que, al frotar el plato, luego colocar las bolitas de unicel con aluminio sobre el plato, para luego hacer que a mi dedo se repelían las bolitas. Esto fue porque tanto el plato como mi mano traían la misma carga eléctrica, transmitiendo su carga al aluminio, y al acercar se repelen cargas. Así es que observé que al tratar de acercar mi dedo a las bolitas, al haber una carga estática, se repelían. Es decir, que teníamos el mismo polo en lo que era mi dedo y las bolitas de unicel forradas con papel aluminio. Y aquí es plato, la palabra plato. 7. Recuerden registrar en su cuaderno sus observaciones y las ideas que tengan los integrantes de su comunidad. 2. 2. Investiguen en Nuestros Saberes, libro para alumnos, maestros y familia, los conceptos cargas eléctricas, fuerza de atracción y fuerza de repulsión. Aquí te dejo lo que yo encontré. Carga eléctrica. Es una propiedad fundamental de la materia que se manifiesta a través de fuerzas de atracción o repulsión entre partículas. Se presenta en dos tipos, positiva y negativa. ¿Cómo se produce la carga eléctrica? Electrización por frotamiento, contacto o inducción. Fuerza de atracción. Fuerza de atracción. Es una interacción entre objetos que hace que se acerquen entre sí. Imagina como si los objetos estuvieran siendo jalados uno hacia el otro.
Gravedad, la fuerza que nos mantiene pegados a la Tierra y hace que los planetas orbiten alrededor del Sol. Magnetismo, la fuerza que atrae los imanes y hace que funcionen los motores eléctricos. Fuerza eléctrica, la fuerza que atrae cargas eléctricas opuestas, positiva y negativa. Fuerza de repulsión. La fuerza de repulsión es una interacción entre objetos que hace que se alejen uno del otro. Imagina que los objetos están siendo empujados en direcciones opuestas. Imanes, los polos iguales de dos imanes se repelen entre sí. Cargas eléctricas, las cargas del mismo signo, ambas positivas o ambas negativas, se repelen mutuamente. Después de esto, tenemos el inciso A, en donde te dice que expliquen en su cuaderno cómo se relacionan dichos conceptos con los experimentos que realizaron. Es decir, en base a lo que ustedes investigaron, ahora lo van a relacionar con los experimentos. Los experimentos con energía estática demuestran la existencia de las cargas eléctricas y cómo éstas interactúan entre sí. La fuerza de atracción y repulsión entre las cargas eléctricas explica por qué los objetos se atraen o se repelen. En pocas palabras, objetos con cargas opuestas se atraen. Papelitos y objeto cargado. Objetos con cargas iguales se repelen. Bolitas de unicel cargadas. Esto se debe a la naturaleza fundamental de la carga eléctrica y las fuerzas que ejercen entre sí. Entonces, este sería mi punto de vista, uniendo todos los conceptos y relacionándolos con los experimentos. Aquí te dejo el ejemplo por si te sirve. ¿Cómo se transmite la electricidad? 1. De manera individual, pero sin olvidar que eres parte de una comunidad. Realiza el siguiente experimento. Un LED de 3 voltios. Un portapilas. 2 pilas de 1.5 voltios. 50 centímetros de cable del número 20 o 22. Cinta de aislar. Tijeras. Trozo pequeño de madera. Un tornillo de metal. Cuchara de metal. Cuchara de plástico. Papel aluminio. Lápiz con 2 puntas. Entonces, estos son materiales por integrante. Circuito eléctrico. Circuito eléctrico. Procedimiento. 1. Con las tijeras corta el cable por la mitad. Corta uno de esos fragmentos nuevamente a la mitad. Ten cuidado con el uso de las tijeras. Entonces vas a tener tu cable, primero lo vas a cortar a la mitad y después de esos pedazos lo vas a volver a cortar a la mitad. 2. Con las tijeras, retira 2 centímetros del aislante de los extremos de los cables. Si es necesario, pide ayuda a una persona adulta. Después de que le hayas pelado las puntas, 2 centímetros en cada lado, te vas al punto número 3. 3. Toma el cable más largo, une uno de sus extremos a uno de los cables del portapilas, y el otro con una de las terminales de LED. Y use la cinta de aislar para fijar ambas uniones. Entonces, lo que vas a hacer es, vas a tomar el portapilas, vas a unirlo a uno de los cables y el otro lado lo vas a poner a la pila para que tengan conexión. 4. Ahora, toma uno de los cables cortos y une uno de los extremos con el otro cable del portapilas. Usa cinta de aislar. Entonces, prácticamente estás formando lo que es el circuito. 5. Por último, une uno de los extremos del segundo cable corto con la otra terminal de LED. Si tú unes esta terminal con el LED, vas a ver que se enciende lo que es el foquito o este LED, y esto se debe a que se ha cerrado el circuito. En cuanto tú alejes este cable de la patita del LED, se apaga, y esto es porque se ha abierto el circuito. 6. 6. En los extremos que quedaron libres de los cables cortos, coloca cada uno de los distintos materiales como se muestra en la imagen. Entonces aquí, si te das cuenta, tienes la imagen del circuito ya hecho, en donde tenemos el portapilas. Estos pequeños cables que ves aquí es parte del portapilas, y este sería el cable que previamente pelaste junto con el otro y que uniste al LED. 7. Completa la tabla con lo que observes. Estos son los materiales que tú vas a tener y vas a comenzar a unir, por ejemplo, el pedazo de madera de un lado y con otro lado, y observas si se cierra el circuito. Si se cierra, se va a prender
lo que es el LED. Si tú usas un tornillo y lo pones la punta de un lado y el otro extremo del otro para cerrar el circuito, observa si se prende el LED. Igual vas a hacer lo mismo con una cuchara de plástico, los vas a poner en ambas puntas, ves si se enciende el LED. Cada vez que se encienda el LED significa que se cerró el circuito correctamente y que está pasando electricidad, haciendo que el foquito o el LED se encienda. Recuerda visitar. Apúntele bien. Su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Seguimos entonces con el llenado de esta tabla, en donde en esta parte de la izquierda tenemos los materiales que previamente debieron haber estado usando para el experimento. Y aquí tú vas a responder si se encendió el LED o no al colocar estos materiales para tratar de cerrar el circuito y se encendiera el LED. El trozo de madera, la verdad es que no se encendió, nunca se cerró el circuito, por tal motivo no encendió el LED. Con el tornillo sí se prendió el LED, es decir que se cerró el circuito. El tornillo sí permite el paso de la electricidad. La cuchara de metal también cerró el circuito, por lo que también permite el paso de la electricidad. La cuchara de plástico no, nunca, por más que le intentaba, nunca cerró el circuito, por lo que este material, el plástico, no permite el paso de la electricidad. El papel de aluminio también cerró el circuito, se encendió el foco, sí permite el paso de la electricidad. Y el lápiz con dos puntas también permite el paso de la electricidad. Después de que haya llenado esta tabla. 2. En asamblea, dialoguen y expliquen por qué algunos materiales permiten que el foco encienda y otros no. Hay materiales que se les conoce como conductores, sus características permiten el paso de la electricidad, porque facilita el flujo de electrones a través de ellos. Hay otros materiales como aislantes, estos ofrecen una gran resistencia al flujo de electrones evitando la conductividad de electricidad. 3. 3. Investiguen en nuestros saberes. Libro para alumnos, maestros y familia acerca de la conducción eléctrica. Así es que es momento de investigar en el libro y aquí te traigo lo que encontré. Conducción eléctrica. Es la capacidad que tienen los materiales para conducir electricidad a través de ellos y depende del estado de agregación de la materia. En el caso de los líquidos, al tener presencia de sales disueltas en ellos, es posible la conducción. En el caso de los sólidos, los metales son los mejores conductores eléctricos. A. Dibujen en su cuaderno cómo se forman los circuitos eléctricos, en qué casos se cierran, en cuáles no, y por qué. Entonces aquí te traigo de manera general el dibujo, lo puedes hacer de esta manera. Este es un circuito eléctrico en donde se encuentra la pila. Este sería el LED, en este caso es se le llama como receptor o el foco. Y este es el interruptor que permite abrir o cerrar para que la electricidad pase a través de estos conductores que vienen siendo los cables. Aquí te presento otra forma de representar un circuito eléctrico. Tenemos el foco o el LED, el interruptor cuando está hacia arriba está abierto, por tal motivo no pasa la electricidad, la pila y los cables o conductores. Respondiendo a esta parte. El circuito se cierra cuando se quiere que el LED o el foco se prenda. Esto sucedió con los metales, el grafito. Esto fue así porque esos materiales son considerados conductores eléctricos. Entonces, de acuerdo a los experimentos o el experimento, pude observar que los metales y el grafito sí conducían la electricidad, por lo que hicieron que el circuito se cerrara y se prendiera el LED o el foquito. ¿Qué se puede hacer si no se tiene energía eléctrica? 1. En asamblea, y con ayuda de su maestra o maestro, dialoguen sobre las siguientes preguntas. Acuerden una respuesta general para cada una de ellas, y escríbanla en su cuaderno. Así es que es momento de responder de manera general. Si te lo dejan de tarea, aquí te puedo decir lo que yo encontré. A.
¿Cómo piensan que se genera la energía eléctrica que llega a su escuela? La energía eléctrica se puede generar utilizando carbón, gas natural o petróleo para mover máquinas que generan electricidad. También se pueden utilizar energías renovables como el agua o el aire, el sol o el viento. B. ¿Qué tan fácil o difícil imaginan que sea producirla? ¿Por qué? Considero que con la tecnología que hay hoy en día debe de ser fácil. Hay tanta tecnología hoy en día, así es que considero yo que producir la electricidad debe de ser relativamente fácil. ¿Por qué? Porque si se tienen todos los materiales y maquinarias que se requieren, su generación será fácil. Si falta algo, generarla será difícil. C. ¿Alguna vez en tu casa o en tu escuela se han quedado sin energía eléctrica? Sí, muchas veces nos hemos quedado sin energía eléctrica. Después de que hayas contestado estas preguntas, te vas al punto 2. 2. Consulten en fuentes de información seguras y confiables las respuestas a las preguntas anteriores. A. Enriquezcan las respuestas que escribieron en su cuaderno con la información que encontraron. 3. 3. Realicen una encuesta en su escuela considerando los siguientes incisos. No olviden escribir en su cuaderno las respuestas que obtengan. Inciso A. Así es que mira, en esta parte de aquí van a hacer una encuesta. La pueden realizar entre sus mismos compañeros, porque esta información que recaben de las encuestas las van a utilizar más adelante. La primera pregunta que van a hacer es: A. El número de veces que cada estudiante se ha quedado sin energía eléctrica en su casa. en mi salón me dieron o hicimos esta encuesta y resultó lo siguiente. 15 alumnos 3 veces en un año. 10 alumnos 2 veces en un año. 5 alumnos 4 veces en un año. Es decir que estuvimos encuestando a 30 personas ahí en el mismo salón y esto fue lo que nos respondió con respecto al primer planteamiento, que es el inciso A. Inciso B. B. ¿A qué se debió que se quedaran sin energía eléctrica? Falta de pago. Problema en la instalación eléctrica. Mantenimiento. Otro. Especificar. De acuerdo a lo que encuestamos, estas fueron las respuestas. Para el falto de pago, 5 niños, por eso se quedaron sin luz. Problemas en la instalación eléctrica, fueron 15 niños, es decir que por alguna cosa la instalación eléctrica de sus casas no funcionaba correctamente. Por mantenimiento, faltaron o dijeron que eran 3 niños que se han quedado sin luz por falta de mantenimiento y otros fueron 7 niños. Inciso C. C. ¿Qué hicieron para alumbrar su casa al quedarse sin energía eléctrica? Se usaron velas. Lámparas. Esperaron hasta que se restableciera el servicio. No es necesaria la electricidad para hacer sus actividades cotidianas. Para el uso de velas, 10 niños cuando se fue la luz fue lo que usaron como modo de poderse alumbrar y ver. Encendieron las lámparas portátiles, fueron 8 niños, y esperaron a que regresara la luz, fueron 10 niños, y algunos definitivamente no necesitan la electricidad para sus actividades, solo fueron 2 niños. Recuerda que estas respuestas serán diferentes dependiendo de los resultados de sus encuestas. 4. 4. Hagan el siguiente experimento con ayuda de algún estudiante de su comunidad, para reconocer la luz del sol como una alternativa para iluminar un espacio cerrado durante el día. Una caja de cartón mediana. Una botella de plástico de medio litro. Una cinta métrica. Un compás. 30 ml de silicón líquido. Agua potable. Tijeras. Puede que tengan estos materiales, van a hacer el experimento, procedimiento. Procedimiento. 1. Midan el perímetro de la circunferencia más ancha de la botella y calculen su diámetro. Retiren la etiqueta y marquen la botella a la altura que midieron. Así es que van a tomar su botella, van a ponerle alrededor de la parte más ancha y van a calcular su diámetro. Para calcular el diámetro, por ejemplo, en mi botella la medí y el contorno medía 33 centímetros, pero ese no es el diámetro. Requiero de una fórmula que viene siendo diámetro es igual al perímetro sobre pi, en donde la letra D significa diámetro, el perímetro sería el contorno que medimos y pi tiene un valor de 3.1416. Teniendo todos los datos, ahora vamos a meterlo a la
fórmula que viene siendo esta que tú ves aquí. Y sería, el diámetro es igual a 33 centímetros, que es el perímetro que previamente sacamos por medio de una cinta métrica, entre el valor de pi, que es 3.1416, hacemos la división y nos da como resultado 10.5 centímetros. Este sería el diámetro. 2. En el centro de una de las caras más grandes de la caja, tracen una circunferencia con el compás, que tenga el mismo diámetro que el de la botella. Así es que van a traerse ahora su caja y en base al cálculo que sacaron del diámetro, van a hacer este círculo a la mitad de la caja. Recuerda que para usar un compás tendrías que tener el radio, así es que el diámetro que se calculó lo divides entre 2 para que saques este círculo. 3. Corten la circunferencia trazada. Y luego no olvides cortarlo. 4. 4. Pongan agua en la botella hasta la marca que hicieron en el paso 1. Cierren perfectamente la botella con su taparrosca. 5. 5. Hagan un orificio en una de las caras más pequeñas de la caja, de tal manera que se pueda mirar el interior. Por ejemplo, aquí está la caja, aquí iría la botella con el agua y por aquí ustedes abrirían o cerrarían este agujero para que observen el experimento, que es la cantidad de luz que llega a entrar. 6. 6. Coloquen la botella con agua en el agujero. La parte que contiene el agua debe quedar en el interior de la caja y la otra parte, por fuera de ella. Apliquen el silicón para fijar la botella. Con el silicón van a fijarlo para evitar que se meta la botella y se caiga hacia adentro. 7. 7. Cierren la caja y pónganla en un lugar donde le dé directamente la luz del sol. Observen el interior de la caja a través del orificio que hicieron en el paso 5. Aquí van a ustedes a observar con mucho cuidado en el pequeño agujerito que hicieron para ver cómo se ilumina, cómo esta botella con agua funge como si fuera un foco. 8. Anoten sus observaciones en el cuaderno. Aquí te dejo mis observaciones. Pude observar que la luz se ve amplificada al utilizar la botella con agua, haciendo un efecto de lupa, permitiendo que la luz se amplifique dentro de la caja. 5. 5. Investiguen en la biblioteca de aula, la biblioteca escolar, la biblioteca pública o en Internet, con ayuda de una persona adulta, cómo se calcula el tanto por ciento de una cantidad, la media aritmética y la moda de un conjunto de datos y cómo se elabora una gráfica de barras. Utilizarán esta información en el siguiente apartado. Así es que es momento de irse otra vez a investigar sobre las definiciones que te están pidiendo aquí. El primero te dice que digas cómo se calcula el tanto por ciento de una cantidad. Esta sería mi respuesta. Divide el porcentaje entre 100. Por ejemplo, 25% es igual a 25 diagonal 100 igual a 0.25. Aquí es de la media aritmética. Para calcular la media, sumamos todos los valores y dividimos entre el número total de valores. Sumamos 8 más 7 más 9 más 10. Barra diagonal 4 igual a 34 barra diagonal 4 igual a 8.5. Entonces, la media aritmética sería 8.5. Así es que para calcular la media aritmética o lo que se le conoce también como el promedio, sumamos todos los valores que tenemos y luego lo dividimos entre la cantidad de números o valores para obtener la media aritmética, que también se le conoce como el promedio. Después tenemos la moda de un conjunto de datos. La moda se saca así. La moda es el valor más frecuente en un conjunto de datos. Para encontrarla, simplemente cuenta cuántas veces aparece cada valor y elige el que más se repita. El que más se repita, ese sería la moda. ¿Cómo se elabora una gráfica de barras? Organiza tus datos. Categorías. Define que vas a comparar, frutas, meses, países. Valores. Asigna un valor numérico a cada categoría, cantidad vendida, temperatura. Así es que primero tienes que organizar los datos y luego tienes que ver qué es lo que vas a comparar, si frutas, meses, países, etcétera, y le vas a asignar un valor a cada uno dependiendo de los datos que hayas obtenido. Elige un tipo de gráfica. Vertical, las barras crecen hacia arriba. Horizontal, las barras se extienden hacia la derecha. Es decir que vas a crear tu eje y vas a ponerle acá
la información que estás comparando contra los resultados para luego dibujar las barras indicando el flujo o cómo se comparten los datos que previamente obtuvieron. A. Escriban en su cuaderno la información que encuentren. B. Compartan sus hallazgos con los integrantes de su comunidad. Comprendemos. Comprendemos. 1. En comunidades, escriban en su cuaderno una explicación de lo que se pide en cada caso. A. En el experimento burbujas navegantes, ¿qué pasa con la burbuja? Las burbujas repelen el tubo que trae una carga eléctrica igual a la de la burbuja, por lo que se repelen. ¿A qué piensan que se deba lo que sucedió? Esto se debe a la energía estática que previamente se generó al frotar la tela con el tubo de plástico. Con una regla y una cuerda midan la longitud y el diámetro, en milímetros y pulgadas, del tubo de plástico que acercaron a la burbuja. Elaboren una tabla como la siguiente y coloquen en ella los datos que obtuvo cada comunidad. Agreguen tantas filas como comunidades hayan participado. Entonces se van a traer el tubo que usaron para el experimento y van a determinar su longitud en milímetros, en pulgadas, así como el diámetro, lo van a calcular en milímetros y también en pulgadas. Tenemos que la longitud del tubo que utilicé para los experimentos fue de 20 centímetros. También te hago una observación de que 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Así es que 20 centímetros que mide el tubo que yo usé, aquí le voy a poner la incógnita porque no sé cuántos milímetros son y voy a hacer una regla de 3. Sé que 1 centímetro equivale a 10 milímetros y voy a multiplicar aplicando la regla de 3, 20 por 10 entre 1. 20 por 10 entre 1 me da como resultado 200. Multiplico 20 por 10, me da 200 entre 1, pues me da 200. Ahora la longitud en pulgadas. Sé que el tubo mide 20 centímetros en mi ejemplo. Esta es la incógnita y voy a aplicar una regla de 3. Sé que 2.54 centímetros, lo pongo abajo de los centímetros, equivale a una pulgada. Hago la regla de 3, multiplico 20 por 1 y lo divido entre 2.54. 20 por 1 entre 2.54 me da como resultado 7.87 pulgadas, que se representa con dos pequeñas líneas. De esa manera estamos representando las pulgadas. Ahora vamos a calcular lo que es el diámetro en milímetros. Yo sé que 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Voy a usar esta información, el diámetro de mi tubo el diámetro, que el diámetro recuerda que se saca midiendo de este punto hacia acá, como una línea recta, es de 3 centímetros. Hago una regla de 3 en donde digo 3 centímetros es X, porque no sé cuántos milímetros son, y sé que 1 centímetro es igual a 10 milímetros. Recuerda poner centímetros con centímetros y multiplico 3 por 10 entre 1. 3 por 10 entre 1. 3 por 10 me da 30. Entre 1 son 30. Así es que 3 centímetros equivale a 30 milímetros. Ahora voy a pasarlas de pulgadas. Voy a convertirlas a centímetros. Es decir, porque necesito tener el dato en pulgadas. De hecho, lo tengo en centímetros. Tengo que el diámetro de este punto hacia acá es de 3 centímetros. Uso la regla de 3 y digo que 3 centímetros desconozco, por eso le pongo X. Pero sé que 2.54 centímetros, que lo pongo abajo de los centímetros, equivale a una pulgada. Hago la regla de 3, multiplico 3 por 1 y lo divido entre 2.54. 3 por 1 entre 2.54 me da como resultado 1.18 pulgadas. Es decir, que mi diámetro en centímetros es de 3, pero convirtiéndolo en pulgadas es 1.18 pulgadas.
Del mismo modo van a hacer este ejercicio con los diferentes diámetros y del tubo, así como la longitud para sacar estos datos, para que puedan responder la parte de abajo. Calculen la suma de las longitudes de todos los tubos de plástico. Por ejemplo, el tubo de que yo hice medía en milímetros, 200 milímetros más los de otros compañeros, lo sumé todo y me dio como resultado 700 milímetros, que sería el total. Así del mismo modo, recuerda que esta información la vas a ir sacando de otros tubos de plástico que hayan traído sus compañeros en los diversos equipos o pequeñas comunidades. La longitud y el diámetro de los tubos influyen en el movimiento de las burbujas. Aquí ustedes van a pensar si la longitud del tubo, o sea, lo largo del tubo, así como el diámetro que tenía, influyó en el movimiento de las burbujas. Esta sería mi respuesta. Sí, un tubo más largo generalmente puede acumular una mayor carga estática, lo que podría resultar en una fuerza de atracción o repulsión más fuerte sobre la burbuja. Recuerda que tu respuesta puede cambiar o ser diferente dependiendo de tus observaciones. B. En el experimento, ¿qué fuerza? ¿Qué ocurre con los pedazos de papel? Fueron atraídos hacia el tubo de plástico y algunos de ellos se pegaron como si tuviera imán el tubo. ¿A qué piensan que se debe lo ocurrido? Esto se debió a que previamente el tubo plástico fue frotado con tela generando electricidad estática. Describan la forma geométrica que tiene el pedazo de tela con el que frotaron el tubo de plástico. Completen la siguiente tabla con los datos de la tela que usaron y con los de una compañera o un compañero de otra comunidad. Así es que ahora es momento de observar el trapo que llevaron y van a describir su forma geométrica, van a calcular las medidas de sus lados en milímetros, su área y las diferencias entre los diversos, la cantidad de trapos que van a ir comparando entre sus compañeros. Aquí te digo un ejemplo. Forma geométrica de mi trapo fue: Un cuadrado es una figura plana de 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Es un cuadrilátero regular. Tiene todos sus lados y ángulos iguales. Este sería mi descripción de mi trapo, que fue un trapo cuadrado, o sea, con forma cuadrada. La medida de los lados en milímetros es de 200 milímetros por 200 milímetros por lado. Así es que imagínate que este es el cuadro, por acá medía 200 milímetros y por acá medía 200 milímetros. Recuerda que tú lo puedes calcular, o sea, sacar la medida en centímetros y luego la conviertes en milímetros como lo vimos anteriormente. Para sacar el área de un cuadrado se requiere esta fórmula. Área es igual a base por altura. B es la base y H es la altura. Sustituyo los datos que acá tengo y digo que 200 milímetros de base por 200 milímetros de altura, la base por la altura del trapo, al multiplicarlo me da un resultado de 40.000 milímetros al cuadrado. Por eso me da esta cantidad tan grande, porque estoy manejando milímetros. Así es que aquí pongo la información que del resultado, lo pongo acá para luego hacer la resta o la diferencia. Tomando otro trapo de un compañero de otro equipo, fue esta la descripción. Un rectángulo es una figura plana de 4 lados, con 4 ángulos rectos. Tiene 2 pares de lados paralelos e iguales. Listo, esta sería la descripción. Ahora vas a poner la medida de los lados en milímetros del otro trapo del otro equipo. Así es que ahora era una especie de rectángulo, así es que voy a tomar como referencia este dibujito, ¿sí? Vamos a suponer que este es el trapo y de un lado medía 300 milímetros contra la altura de 200 milímetros. Así es que esta es la información que necesito para poder sacar el área.
apoyándome en esta fórmula, base por altura. Así es que aplicando la fórmula tengo como base 300, que sería este valor, lo pongo aquí por 200 de arriba, 200 milímetros, al multiplicarlo, porque así me dice la fórmula, me da como resultado 60.000 milímetros. Ahora, haciendo la resta con el anterior para poder dar este dato, 60.000 que me salió aquí menos 40.000 que me salió en el ejercicio este de acá arriba, me da como diferencia 20.000 milímetros. Recuerda que esta tabla va a ir creciendo dependiendo de lo que digan sus maestros y la cantidad de trapos que tengan y que vayan ustedes calculando. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿El efecto de la tela sobre el tubo de plástico depende de su área? El tamaño de la tela no es relevante para la producción de la energía estática, sino el tipo de material que se use. Hay materiales que producen mayor estática que otros. Así es que la tela en sí, sus características, ciertas telas, las más como peludas, esas producen mayor estáticas que en comparación de las que no lo son. La maestra Lili llevó a sus estudiantes una cobija en desuso que medía 1.83 metros por 2.27 metros para que la dividieran en partes iguales, así cada comunidad tuvo un fragmento de tela. Si ustedes tuvieran esta cobija y la cortaran en pedazos iguales para repartir en la comunidad, ¿qué área tendría cada fragmento? Entonces, si te das cuenta, este es un problema. Vamos a comenzar a especificar cuáles son los datos. Los datos es que, en mi caso, en mi salón se formaron 8 equipos. Recuerda que este dato va a variar para que ustedes determinen cuántos equipos hay en su salón o si lo van a hacer de manera individual o como lo especifiquen sus maestros. En este caso son 8 equipos que hay en mi salón y tenemos que la cobija es rectangular, tiene una base de 2.27 que te marca aquí en el libro, tiene una altura de 1.83 metros. Estos serían los datos que requiero. Para calcular el área y poder repartirla, tengo que conocerlo y para esto necesito esta fórmula. Base por altura. Ahora, con los datos que tengo, voy a introducir los datos en la fórmula quedándome base 2.27, altura 1.83 y esto va multiplicado. Me da como resultado 4.15 metros cuadrados. Ya conozco el área total de la cobija. Ahora conozcamos cuánto toca a cada uno o a cada equipo, cuánto le va a tocar de la tela. Así es que aquí voy a hacer una división. Este dato de 4.15 es el área que obtuvimos por acá de la cobija. Lo divido entre 8 equipos y me da como resultado que a cada equipo le corresponde 0.51 metros cuadrados, es decir, un poquito más de medio metro le tocaría a cada uno. Inciso C. C. En el experimento No huyan, ¿qué ocurre con las bolas de unicel forradas de papel aluminio? Al acercar el dedo, las bolitas tienden a huir o retirarse. ¿Qué piensan que se debe lo ocurrido? ¿Por qué creen que ustedes observaron o cuando hicieron el experimento que las bolitas se huían? Esto se debe a que la carga de las bolitas de aluminio y unicel tienen la misma carga eléctrica que el dedo y esto hará que se repelen. Describan la forma geométrica del plato de unicel que utilizaron. Aquí ustedes van a recordar qué plato usaron, si fue redondo, cuadrado, rectangular, triangular, etc. Un círculo es una figura geométrica plana cerrada, formada por todos los puntos que están a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. En mi caso, el plato que yo usé para el experimento fue uno circular, por eso puse estas características, la forma geométrica. Completen una de las tablas con las características del plato que usaron. Luego, copíenlas en su cuaderno y reúnanse con algún integrante de otra comunidad que haya utilizado platos de diferente forma o medida a los que hayan utilizado ustedes. Así es que es momento de llenar estas tablas y de acuerdo a lo que dice tu libro, van a, al menos, aquí se manejan platos circulares y un plato rectangular. Vamos a ver cómo se debe de llenar esta tabla. Circular, el perímetro para determinar
el perímetro circular, lo único que tienes que hacer es medir el contorno de tu plato con una cinta métrica, de esas de las que usan para hacer vestidos, flexible, y mides todo alrededor del plato. Por ejemplo, en mi caso, el perímetro fue de 35 centímetros, todo el contorno. Vamos a ver el radio. Para sacar el radio de un círculo, se usa esta fórmula. Radio es igual al perímetro entre 2 por pi. ¿Por qué necesito conocer el radio? Porque aquí me están pidiendo el área. Y para sacar el área, necesito conocer el valor de pi y el radio. Por eso necesito conocer el radio. Entonces voy a implementar la fórmula, voy a sustituir los datos. Aquí te digo que la P de la fórmula significa perímetro. Pi es una letra que tiene un valor de 3.1416. Entonces, radio es igual al perímetro y mi perímetro de mi plato es de 35 centímetros. Lo voy a dividir entre 2 de la fórmula, pero lo voy a multiplicar por el valor de pi, que es 3.1416. Esto, la multiplicación la hago y me da 6.28. Hago la división y me da como resultado que este plato tiene un radio de 5.57 centímetros. Listo. Este dato que acabo de sacar del radio lo voy a usar para la fórmula. Mira, esta fórmula es igual a esta, solo la única diferencia es que aquí está un punto que es el que especifica que se está multiplicando, y aquí no lo tiene, nada más lo puse como referencia. Aplico el valor de pi dentro de la fórmula 3.1416, que es este que ya conozco acá, por el radio que previamente conocí y debe de estar elevado al cuadrado. Este elevado al cuadrado significa que vas a multiplicar 2 veces el mismo número y luego lo vas a multiplicar por el valor de pi. Hacemos la multiplicación de los 3 valores y me da como resultado 97.46. Este sería el área. Recuerda que en este caso son centímetros cuadrados. ¿Listo? Ahora me voy al tipo de plato rectangular. Las medidas del plato eran de mi otra comunidad o de otro equipo, eran de 10 centímetros de lo que es altura y 20 centímetros de lo que es la base. Necesito, o me están pidiendo aquí, el perímetro. Para conocer el perímetro es sumar lado por lado del rectángulo. O sea, lado más lado más lado más lado, 4 veces el lado. En este caso vale 10 más otros 10 de este lado, más 20 de acá arriba y otros 20 de aquí abajo. 10 más 10 más 20 más 20. Este sería el perímetro. En total son 60 al sumar esto. Para calcular el área, me dice que la fórmula es base por altura. Si te das cuenta, es diferente que la fórmula del círculo. Sustituyo datos de base por altura. En este caso sería la base, sería 20 por la altura 10. Multiplico y me da 200 centímetros cuadrados. ¡Oh, my God! Listo. Recuerda. Apúntele bien. Su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Ahora vamos a contestar las preguntas que se encuentran aquí en tu libro o ciertos ejercicios. Empezamos con la primera. Hallen la diferencia entre el área de un plato circular y la de uno rectangular. Las diferencias que yo encontré fueron 3. Las diferencias son la forma circular, cuadrada, rectangular, etc. El cálculo del área. Las propiedades geométricas. Recuerda que ahorita que hicimos los ejercicios, una de las grandes diferencias es que para sacar el área de un círculo, la fórmula era totalmente diferente a la fórmula de un rectángulo. Esa es una gran diferencia. Siguiente pregunta. ¿En cuál plato se realiza mejor el experimento? La forma del plato no tiene relevancia en este experimento. Siguiente.
Esto depende del área de la parte más honda del plato. De acuerdo a lo que experimentamos, considero que no es relevante. Hagan una encuesta para saber quiénes usaron platos rectangulares y quiénes los platos circulares. Aquí van a ustedes en su salón a hacer una pequeña encuesta y van a determinar quiénes o qué cantidad de personas usaron estos platos rectangulares, quiénes usaron platos circulares, quiénes usaron platos cuadrados o tal vez hasta llevaron platos triangulares o con otras formas. Este sería el dato que se determinó o que se sacó después de la encuesta de mi salón. En mi salón 3 equipos usaron plato redondo, 2 equipos usaron plato cuadrado y 2 usaron plato rectangular. Entonces, estos serían los resultados de mi encuesta. Recuerda que tú vas a hacer tu encuesta. Si te lo dejan de tarea, pon atención o recuerda más o menos cuántas personas trajeron platos redondos, cuántas personas trajeron platos cuadrados o rectangulares, y también vas a tomar como referencia la cantidad de alumnos que hay o de compañeros que hay en tu salón. Seguimos con... Escriban con fracciones la porción de estudiantes que usaron platos circulares y los que usaron platos rectangulares. Recordemos este dato que acabamos de sacar, de acuerdo a la encuesta. En mi caso, voy a seguir con mi ejemplo. En mi caso, en mi salón, 3 equipos usaron platos redondos, 2 equipos usaron platos cuadrados y 2 equipos usaron platos rectangulares. Si te das cuenta, son 3 más 2, son 5, más 2 serían en total 7 equipos. Esto es importante saberlo porque lo vamos a usar para poder sacar o escribirlo en fracciones y sacar la proporción. Plato circular usaron 3 entre 7, porque resulta que el 7 es como quien dice el entero de todo el grupo, 7 equipos en total, 3 entre 7. Platos cuadrados fueron 2 equipos, sería 2 entre 7. Y el plato rectangular también fueron 2 equipos, por eso lo pongo 2 sobre 7. Listo. Expresen ambas fracciones como tanto por ciento. Ahora, estas fracciones que acaban de sacar, te dice en tu libro que las expresen como tanto por ciento. Para eso, tenemos que hacer lo siguiente. La primera dijimos que era 3 entre 7. Haces la división y en este caso me sale .42. Ten en cuenta esto, si en tu equipo fueron 10 en vez de 7, aquí serían 10 equipos. Y la cantidad de equipos que usaron plato circular. En mi caso, te lo vuelvo a recordar, fueron 3 equipos que usaron platos redondos. Por eso está 3 entre 7, porque solo se formaron 7 equipos en mi salón. Hago la división y me da .42. Este .42 lo voy a multiplicar por el 100%. Y esto me da como resultado 42%. Es decir, que del total de equipos, 3 equipos equivalen el 42% que usaron platos redondos. Platos rectangulares. En este caso, usaron 2 equipos, usaron platos rectangulares. Mira, aquí está. 2 equipos usaron platos rectangulares. Por eso pongo 2 entre 7, que es el total de equipos. Hago la división, me da .28. Y este .28 lo multiplico por el 100%, que es lo que estoy sacando o determinando. Y equivale al 28%. Si te das cuenta, tanto los platos cuadrados y redondos tendrían el 28%. Listo. En asamblea, debatan si la forma y el área del plato afecta al experimento. De acuerdo a lo que se debatió en el salón, se llegó a la conclusión que la forma del plato no tiene que ver con los resultados de los experimentos, pero el área sí afecta el resultado del experimento. A mayor área habrá más electricidad estática. Dos, investiguen y escriban en su cuaderno una explicación de lo que se solicita. A. En el experimento circuito eléctrico, ¿por qué con algunos materiales sí enciende el foco y con otros no? Esta sería mi respuesta.
De acuerdo con las características químicas que tienen algunos materiales, se consideran que son buenos conductores de la electricidad, como es el caso de los metales, el agua. Y hay otros materiales que por sus características químicas se consideran malos conductores porque son aislantes y no permiten el flujo de la electricidad. Entonces, para que un circuito eléctrico, de acuerdo al experimento, encendiera el LED o el foquito, fue porque los materiales tenían características de conductividad, podían, o más bien, permiten el flujo de los electrones de la electricidad para que se cierre el circuito y se enciende el foco. Pero hay materiales con características químicas que no lo permiten y a estos se les conocen como el aislante, que pues no permite el flujo de la electricidad, como en el caso de la cuchara de plástico. It's funny because it's true. B. ¿Qué otros materiales sirven para conducir o aislar la energía eléctrica? Materiales que sirven para conducir electricidad: cobre, aluminio, oro, plata, hierro, grafito, agua salada, entre otros. Materiales que sirven como aislantes: plásticos, goma, cerámica, vidrio, madera seca, aislantes térmicos, entre otros. Inciso C. C. Se sabe que un LED de 3 voltios se enciende con 2 pilas de 1.5 voltios. Usen esta información para completar lo siguiente. Entonces, aquí nos están dando unos datos. Te dice que un LED de 3 voltios se enciende con 2 pilas de 1.5 voltios. Es decir, que para encender un LED de 3 voltios se requieren pues 3 voltios. Y las pilas solamente tienen 1.5, por eso te dice que necesitan 2 pilas para encender un solo LED. Ahora, en base a esto, empezamos a resolver. 5 LEDs de 3 voltios se encienden con. Si yo sé, de acuerdo a los datos que me dieron acá, que un LED necesita de 2 pilas, 5 LED, ¿cuántas pilas necesita? Entonces, aquí es una tabla de 3, multiplico 5 por 2 y lo divido entre 1. 5 por 2, 10, se requieren 10 pilas. Listo, este sería el primero porque te están diciendo 5 LED de 3 voltios encienden con 10 pilas. Listo. ¿Cuántos LEDs de 3 voltios se pueden encender con 12 pilas de 1.5 voltios cada una? Ahora voy a sacar otra relación o una especie de tabla de 3 para resolver este problema. Sé que un LED necesita 2 pilas, pero aquí en el ejercicio te dice que tienes 12 pilas y te están preguntando cuántos LED pueden encender. Entonces aquí pongo 12 pilas, mira, está abajo de 2 pilas, 12 pilas, no puedes poner esta información de este lado porque estás manejando pilas con pilas, no LED. Entonces, nuevamente, un LED se enciende con 2 pilas, te están dando de información 12 pilas y desconoces este dato. Haciendo la regla de 3, multiplicas 1 por 12 y lo divides entre 2. 1 por 12 de manera inclinada, mira, 1 por 12 y lo divides entre este dato. 1 por 12 te da 12, pasa el 2, divides 12 entre 2, son 6 pilas. Entonces serían, ¿cuántos LED de 3 voltios se pueden encender con 12 pilas? En este caso no son pilas, la respuesta serían 6 LEDs. Esta sería la respuesta. Se pueden encender 6 LED. Listo. D. En este experimento, el cable de 0.5 metros se dividió a la mitad y una de ellas fue dividida una vez más a la mitad. Calcula la longitud de uno de los pedazos más pequeños del cable y expresa en fracción y tanto por ciento. Entonces aquí te están pidiendo varias cosas. Primero te están diciendo que el cable es de 0.5 metros, es decir, medio metro. Y este cable se dividió primero a la mitad. Aquí está la longitud del cable. Y se divide primero a la mitad, como te dice aquí. Y una de ellas fue dividida una vez más a la mitad. Es decir, este pedazo fue nuevamente dividido a la mitad. Te está diciendo aquí que debes de calcular la longitud de uno de los pedazos más pequeños. Vas a calcular cuánto mide este pedacito.
y lo debes de expresar en fracción y también lo debes de expresar este dato en un tanto por ciento. Entonces sabemos que de aquí para acá es medio, es un medio del total de este tamañote. O sea, este es nuestro cable, de aquí a acá es la mitad, es un medio. Y por tanto, al volverlo a dividir, equivale a un cuarto y a un cuarto. De aquí a acá es un cuarto, de aquí a acá es un cuarto, porque si yo aquí lo divido acá sería otro cuarto y otro cuarto. Pero en este caso no lo dividieron, así es que quedó de aquí a acá un medio, un cuarto y otro cuarto. ¿Cuánto mide entonces un cuarto? Porque es lo que te está diciendo aquí, que calcules la longitud de uno de los pedazos más pequeños, es un cuarto. Entonces yo sé que un cuarto, si hago la división 1 entre 4, es igual a 0.25. En este caso, 1.25 metros. Entonces, yo sé que este es mi entero. Mi entero, ¿cuánto mide? Desde aquí a acá, mi entero mide 0.5 metros. Un entero es de 0.5 metros. Esto es lo que mide mi metro. Bueno, no este caso, no mi metro, sino mi entero. Si yo sé que un cuarto es 0.25 enteros, ¿cuánto equivale en metros? Entonces, hago la regla de 3, multiplico 0.25 por 0.5 y lo divido entre 1. X es igual a multiplicar 0.25 por 0.5 entre 1. Hago la operación, a la multiplicación de esto me da 0.125 metros entre 1, divido, me da lo mismo. Entonces puedo decir que mi pedacito de un cuarto vale ¿cuánto? 0.125. También lo puedes resolver de manera directa. Solo tienes que escribir 0.5 y lo divides entre un cuarto, es decir, la cuarta parte entre 4, porque recuerda que este entero lo dividieron en 4 y te va a salir exactamente lo mismo, 0.125. Solo que aquí te estoy enseñando a usar la regla de 3 porque la vas a estar usando. Después de esto, te dice que lo expreses en fracciones el resultado que te acaba de salir, o sea, 0.125, que sería lo que mide el cuarto del alambre o el cable. Entonces, tú sabes que 0.125 es lo que acabas de calcular. Para escribirlo en fracción, si te das cuenta, tiene 3 dígitos, 1, 2, 3, le pones así una raya de división y lo pones entre la base de 1000, porque son 3 números, requieres 3 ceros, digámoslo así. Si le sacas la quinta parte a 125 es 25 y la quinta parte de 1000 son 200. Le volvemos a sacar la quinta parte para reducirlo y es 5, la quinta parte de 25 es 5. Y la quinta parte de 200 es 40. ¿Por qué? Si tú multiplicas 5 por 5 te da 25 y si tú multiplicas 40 por 5 te da 200. Si le vuelves a sacar la quinta parte de 5 es 1 y la quinta parte de 40 es 8. Así es que esta sería la representación en fracción. Si tú lo dejas hasta aquí también está correcto. Si lo dejas hasta aquí tu respuesta también está correcta. Pero la mínima expresión sería 1/8 de metro. Listo. Expresión en tanto por ciento. Lo que acabamos de calcular, lo vamos a expresar en un tanto por ciento. Así es que nuevamente sabemos que 0.5 metros, esto es lo que mide la longitud total de mi entero. Es el 100%. Recordemos que el cable medía en total 0.5 metros, aquí te lo está diciendo. Este sería mi entero, es el 100%. Si yo conozco que la longitud de un cuarto de este cable es de
0.125 metros, que lo acabamos de calcular, esto lo voy a conocer, intento conocer el porcentaje. Ahora aplico la regla de 3, de manera cruzada. 125 por 100 entre 0.5, multiplico 0.125 por 100, esto me da 12.5, este pasa igual, y ahora sí hago la división, 12.5 entre 0.5 me da el 25%. Así es que 0.125, que equivale a la cuarta parte, equivale al 25% del total del cable. Listo. En caso de construir un circuito eléctrico con 2 LEDs, ¿sucedería lo mismo al experimentar con los mismos objetos? Explica tu respuesta. Sí, debido a que los objetos que son conductores seguirán permitiendo el libre tránsito de la electricidad para hacer encender en este caso los 2 LEDs. 3. Retomen la información que obtuvieron en la encuesta del punto 3 de que se puede hacer si no se tiene energía eléctrica, y realicen lo siguiente en su cuaderno. A. Con los datos obtenidos en el inciso A de esa encuesta. Oh my God! Organícenlos en una tabla. Entonces, en este ejercicio de qué se puede hacer si no se tiene energía eléctrica, te vas a traer los datos y los vas a representar en una tabla. En este caso son las preguntas. Yo en la parte de arriba puse las 3 preguntas de la encuesta y aquí puse las respuestas con la cantidad de veces que se repitieron cada una. Entonces, en base a esto, vas a ir haciendo los siguientes ejercicios. Elaboren una gráfica de barras. Primero te dice que elabores una gráfica con el inciso A, es decir, con la primera pregunta. El título de mi gráfica sería El número de veces que cada estudiante se ha quedado sin energía eléctrica en su casa. que corresponde a la primera pregunta. Hago las líneas para hacer la gráfica y le coloco los valores de 0 y voy avanzando de 5 en 5. En mi caso, de acuerdo a los datos que yo tengo. Mira, observa aquí. En este caso, la respuesta resulta que 15 alumnos me dijeron que 3 veces se les ha ido la luz en un año. 10 alumnos dijeron que 2 veces y 5 alumnos que 4 veces. Esta es la información que yo voy a graficar, mira. 3 veces en un año, resulta que me dijeron 15 personas. 2 veces en el año se les fue la luz, comentaron que 10 niños se les había ido. Y 4 veces en el año se les fue la luz, comentaron 5 niños. Así fue como quedaría mi gráfica de la primera pregunta. Aquí te dejo el ejemplo de cómo puedes graficar una pregunta o todas las preguntas de la encuesta. Calculen la media aritmética y la moda de las personas entrevistadas que se han quedado sin energía eléctrica. Entonces aquí te traigo la información que se encuentra en tu libro de saberes para que si quieres detener el video y lo puedas leer prácticamente para sacar el promedio. O también se le conoce como la media aritmética. Necesitas sumar la cantidad de los valores participantes y luego dividirlo entre los participantes. Vamos a comenzar a hacer el ejemplo. Seguimos trabajando con esta parte de la primera pregunta. Para sacar la media aritmética voy a usar los datos de 3 veces se les fue la luz, 2 veces y 4 veces. 3 veces, 2 veces y 4 veces. Para sacar el promedio o la media, voy a sumar los valores 3 más 2 más 4 y los voy a dividir entre 1, 2, 3. 3, sumo y luego divido y en promedio a todo el grupo, al menos en promedio te dice aquí que 3 veces al año se puede ir la luz. ¿Listo? Para sacar la moda de las personas entrevistadas que se han quedado sin energía eléctrica. En tu libro de saberes te menciona esto, que aquí te lo dejo por si te interesa. Y aprenderemos a sacar la moda empleando datos específicos para su comprensión. En este caso no me voy a basar en la primera pregunta porque son muy pocos datos. Me voy a basar en la pregunta número 2. Datos al irse la luz fueron los siguientes. Unos usaron velas para alumbrarse, otros usaron lámparas, en este caso 8 niños.
otros usaron, se esperaron y otros no hicieron absolutamente nada. Entonces, velas, lámparas, esperar o no usar nada fueron las posibles respuestas. 10 niños usaron velas, 8 usaron lámparas, otros prefirieron esperar y otros pues nunca usan la luz. Así especificaron, por lo cual no hicieron nada. Ahora, para poder sacar la moda, voy a acomodar estos datos de mayor a menor. Voy a poner 10 usaron velas, 10 esperaron, 8 usaron lámparas y no hicieron nada, no usan nada. Por lo que los valores que más se repiten, estos dos, se puede considerar que son la moda, porque son los que más se repiten. La moda sería la vela y esperar, porque se repitieron con 10 y 10. Observen la gráfica y dialoguen sobre cómo están representadas en ella estas cantidades. Say what? La barra más alta en un gráfico de barras siempre indica la moda, es decir, el valor que más se repite en un conjunto de datos. Así es que si tú tienes tu gráfica que previamente hicieron, el gráfico más alto va a representar la moda. B. Con los datos obtenidos en el inciso B de esa encuesta. Oh my God! Expresen los resultados en tanto por ciento. Ahora, este sería la pregunta del inciso B. Y ahora te vas a basar en estas respuestas para expresar los resultados en tanto por ciento. Los datos tenemos, estos serían los datos, que serían estos, las respuestas: falta de pago 5 niños, problemas en la instalación 15 niños, mantenimiento 3 niños, otros problemas 7 niños. Aquí tienes que tomar en cuenta la cantidad de personas encuestadas. En mi caso, son 30 niños, por eso aquí te digo 30 personas, porque son la cantidad de niños que hay en mi salón. Si tú sumas las cantidades 5 más 15 más 3 más 7, te dan 30 personas encuestadas. Entonces lo que tienes que hacer es 5, sería la falta de pago, fueron 5 niños que me dijeron esta respuesta, lo divides entre 30. Si a ti tu respuesta te dijeron 4 niños, tú aquí en vez de 5 le tendrías que poner 4. Si en esta de falta de pago fueron 8 niños, aquí le tendrías que poner 8. En este caso, en mi ejemplo, fueron 5 niños. Por eso le pongo 5 entre la cantidad de personas encuestadas, entre 30, y lo multiplicas por 100. 5 por 30 te da una cantidad, lo multiplicas por 100 y te da como resultado el 16%. El siguiente serían 15 niños, por lo cual sería 15 entre 30 entre 100, 15 entre 30 te da 0.5, lo multiplicas por 100 y te da el 50%. El siguiente serían los 3 niños, 3 entre 30 personas encuestadas por 100, divides 3 entre 30, te da 0.1, lo multiplicas por 100 y te da el 10%. Y por último sería en este caso 7 niños, sería 7 entre 30, que son las personas encuestadas, divides, te da 0.23, multiplicas por 100, te da el porcentaje 23%. Listo. Elaboren una gráfica circular. Vas a seguir, Oh my God! vas a seguir trabajando con la pregunta número 2 o el inciso B. Vas a elaborar ahora una gráfica circular. Para graficar usaremos los datos porcentuales sacados anteriormente en por ciento. Anteriormente acabamos de sacar el porcentaje y en base a eso yo voy a graficar. Gráfica D. ¿A qué se debió que se quedaran sin energía eléctrica? Porque recuerda que también puedes graficar en base a los datos que tienes aquí. 5 niños con problemas de instalación o puedes usar los porcentajes. En mi caso la maestra dijo que usáramos los porcentajes que acabábamos de sacar. Si te lo dejan de tarea, tú puedes decidir usar porcentajes o no. Voy a poner lo que son mis datos o mi cuadro de datos. Falta de pagos, 5 niños que equivale al 16%, problemas de instalación eléctrica, 15 niños que equivale al 50%, así sucesivamente. Y voy a usar mi círculo. Hago el círculo porque me están pidiendo gráfica de pastel, la gráfica circular. Y aquí voy a poner los porcentajes.
quedando así. 50% es el problema por problemas de instalación, el 16% sería falta de pago, el 23% serían otros problemas y falta de mantenimiento sería el 10%. Así quedaría la gráfica de pastel o circular. Dialoguen sobre qué es lo que representa esta gráfica. Van a ustedes a dialogar qué representa y esta sería mi respuesta. Una gráfica de pastel representa proporciones o porcentajes de un conjunto de datos total. C. Con los datos obtenidos en el inciso C de esa encuesta. Expresen los resultados en fracciones. Ahora te vas a basar en las respuestas obtenidas de la encuesta de la pregunta número 3. Esta, ¿qué hicieron para alumbrar su casa al quedarse sin energía eléctrica? Entonces te está diciendo que los resultados los expreses en fracciones. Luego, conviertan estos valores en números decimales. Los datos para poder hacer estas dos actividades serían los siguientes. Necesitas conocer el total de encuestados. En mis ejemplos que yo estoy usando fueron 30 porque eran 30 niños que habían en el salón y de acuerdo a las respuestas vas a empezar a hacerlo. Usaron velas, me dijeron 10 niños, encendieron las lámparas, 8 niños, esperar hasta que se estableciera la luz, fueron 10 niños y no es necesaria la electricidad, 2 niños. En base a eso, voy a expresar en fracciones como te lo están pidiendo acá y los valores decimales que te están pidiendo acá, porque vas a convertir los valores en números decimales. Así es que estoy haciendo una especie de tabla para responder las dos al mismo tiempo. Con respecto a usaron velas, sería 10 entre 30, serían así en la representación en fracciones. Recuerda que 30 sería tu entero, digámoslo así, tu máximo. Entonces son 10 niños que estuvieron esperando entre 30 del total que hay en total de niños. ¿Cómo se representan los valores decimales? Sería pues hacer la división. 10 entre 30 sería .33, sería esta misma cantidad, pero ahora representado en valores decimales. El siguiente sería encendieron la lámpara, solo 8 niños, la lámpara sería 8 entre 30. 8 niños de 30 niños que hay en el salón decidieron encender lámparas. Representado en decimales, hago la división y sería 0.26. Para niños que decidieron esperar, de 30 niños que hay en mi salón, 10, por eso se representa 10 entre 30. Para expresarlo en decimal, hago la división y sería 0.33. No usan nada o no usan la electricidad. 2 niños de 30 que hay decidieron, o más bien ellos no usan la electricidad, por eso se representa 2 sobre 30 y haciendo la división se representaría en valores decimales. Seguimos entonces en el punto número 4. 4. Reunidos en comunidades, dialoguen y respondan lo siguiente. A. En el experimento que realizaron en qué se puede hacer si no se tiene energía eléctrica. ¿Para qué sirve poner agua dentro de la botella? De acuerdo a ese experimento, escriban su respuesta. Para poder expandir la luz que llega del exterior haciendo que haga un efecto de foco. Comenten sobre qué tan iluminado o oscuro se veía el interior de la antes y después de colocar la botella. Antes de poner la botella, el interior de la casa se veía casi en su totalidad en la oscuridad. Esto es con respecto a la caja de cartón, porque la maestra nos especificó y nos dijo que imagináramos que esa era una casa. Por eso mi respuesta es que en el interior de la casa de cartón, casi al principio, antes de poner la botella, se veía oscuro. Pusimos la botella y se alumbró. Expliquen cómo midieron el perímetro de la parte más ancha de la botella. Se tomó una cinta métrica y se colocó alrededor de la parte más ancha de la botella pudiendo sacar así el perímetro. ¿Y cómo trazaron la circunferencia en la caja con el mismo diámetro? Tuvimos que sacar el radio por medio de esta fórmula R igual a P barra diagonal, 2pi, donde P es igual al perímetro. Pi es igual a 3.1416 y solo sustituimos los datos dentro de la fórmula conociendo el radio, utilizamos un compás y listo, pudimos hacer el círculo para luego cortarlo. Tuvimos que sacar el perímetro
midiendo alrededor de la botella y después de haber obtenido el perímetro, nos basamos en esta fórmula para poder conocer el radio, como lo hicimos en los ejercicios anteriores, y teniendo el radio, usamos el compás, medimos el compás, la abertura que fue la medida del radio, para luego poder hacer el círculo en la caja. D. Elaboren en su cuaderno una tabla como la siguiente, y complétenla con las medidas de las cajas que usaron otras comunidades, ordenando de menor a mayor los volúmenes. Entonces, vamos a usar esta caja como referencia. Recuerda que los puntos que unen, en este caso, esta figura se les llama vértices, y las aristas serían los palos que unen a los vértices. Aquí te está diciendo que vas a elaborar en tu cuaderno una tabla como la que ves ahí en tu libro, y la vas a completar con las medidas de las cajas que usaron en las comunidades. Recuerda que en tu salón debieron haber usado diferentes tipos de caja con diferentes formas y medidas. Entonces, empezamos con medidas de las aristas de la caja. En este caso, para saber cuál es el volumen, porque mira, aquí te están diciendo que saques el volumen. El volumen de una caja totalmente cuadrada la fórmula es lado por lado por lado, o lado al cubo. Entonces, aquí mi caja de lado fue 30, del otro lado, o sea, lo que es base fue 30, altura fue 30 y la profundidad también fue 30. Por eso aquí escribo 30 por 30 por 30. Al multiplicar esos valores, 30 por 30 por 30, de acuerdo a lo que dice la fórmula, me da como resultado 27,000 centímetros cúbicos, porque estoy trabajando con centímetros y el volumen se mide en centímetros cúbicos. Ahora voy a traer la caja de otra comunidad para que ustedes puedan hacerlo, porque si te lo dejan de tarea, tendrías que sacar estos valores con diferentes cajas para que puedan ustedes comparar. En este caso, si te das cuenta, las medidas cambiaron. Tenemos como base 30, altura 50 centímetros y profundidad 40 centímetros. La fórmula para sacar el volumen de una caja tipo rectangular es largo por ancho por altura, que son las medidas que sacamos. En este caso, el largo lo estoy tomando como 40, el ancho 30 y la altura 50. Multiplicas estas tres y este sería tu volumen. El volumen de la multiplicación fue 60,000 centímetros cúbicos. Listo. Ahora, ¿en cuál caja resultó mejor el experimento? Esta sería mi respuesta. De acuerdo a lo analizado, una caja mediana a grande eran las mejores opciones. Estas eran las mejores opciones. Un poquito grande, tan pequeño no funcionaba tan bien porque realmente estaba muy apretado en la botella. Depende del volumen de la caja. Sí, porque la botella lámpara iluminaba bastante. Y la botella lámpara, pues sí, iluminaba bastante cuando estaba bajo el sol. Iluminaba como si fuera un foco con el agua hacia el efecto lupa. Socializamos y aplicamos. La maestra Lili dijo a sus estudiantes que con lo aprendido ya podían proponer alguna solución al problema que tendrá la escuela con respecto a la falta de electricidad. Carlos, alumno de la maestra Lili, comentó su idea: construir una botella luminosa. 1. En asamblea, compartan sus ideas y anótenlas en el cuaderno. 2. Para que cada integrante haga una igual, consiga cada uno los materiales que se indican. Algunos de ellos ya fueron utilizados en los experimentos anteriores. Materiales, por integrante. 3 LED de 3 voltios cada uno. Tijeras. Martillo. Un clavo del mismo ancho que los LEDs. Una botella de PET de 600 ml transparente con tapa. Agua.
limpiador a base de cloro. 3 ml de silicón líquido. Pinzas de punta. Un interruptor. 50 centímetros de cable. Una batería de 9 voltios. Cinta de aislar. Recuerda, visita Apúntele bien. su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Una botella luminosa. Procedimiento. 1. Bajo la supervisión de un adulto, haz 3 perforaciones a la tapa de la botella. 2. Mete cada LED en los orificios desde la parte exterior de la tapa. Colócalos de tal manera que la pata larga de un LED, polo positivo, quede junto a la pata corta, polo negativo, del siguiente LED y así sucesivamente. Aquí tienes que fijarte que el LED tiene una polaridad positiva y negativa. Entonces, las patas tienen que quedar de la siguiente manera. Positivo con la pata negativa del siguiente LED, la positiva debe de quedar a un lado con la pata negativa del siguiente LED, así sucesivamente. 3. Coloca silicón en la parte interior de la tapa ya con los LEDs puestos, con el objetivo de sujetarlos a la tapa y que los agujeros queden cubiertos. 4. Con ayuda de las pinzas entrelaza la pata corta del primer LED con la larga del segundo y la corta del segundo LED con la larga del tercero. Al final, quedarán sin unir la pata larga del primer LED y la pata corta del tercer LED. Que serían las que vas a conectar junto con los cables que van a estar conectados con la batería. 5. Cubre con silicón las patas de los LEDs entrelazados para prevenir un posible cortocircuito. Los que están ahí, las uniones que hiciste, vas a ponerle silicona para evitar, como dice tu libro, cortocircuitos. 6. Usa la batería, el cable y el interruptor para armar un circuito eléctrico. Conecta los extremos de los cables con las patas que quedaron libres en el paso anterior. Observa la imagen de la siguiente página para saber cómo debe quedar la conexión. Vas a usar la Verifica batería. que cada LED encienda. Usar la batería, conectar con los cables y con los LEDs, las patitas de los que quedaron sueltas, que debieron haber sido 2 para completar el circuito. 7. Agrega una medida de limpiador a base de cloro dentro de la botella. Es suficiente una tapa, y agrega agua hasta completar 3/4 partes de su capacidad. 8. Coloca la tapa con el circuito en la botella con agua y limpiador. Aquí te dice que vas a colocar la tapa del circuito con el agua ya introducida. Vas a verificar que funcione 9. Verifica que el circuito funcione. y que efectivamente encienda. 3. En comunidades, piensen en alguna mejora que les gustaría realizar a sus botellas luminosas y llévenlas a cabo. Entre las mejoras puedes mencionar cómo ponerle algún colorante a la botella para que cuando encienda tenga color rojo, rosa, amarillo, dependiendo de lo que ustedes consideren. 4. 4. En asamblea, propongan lugares para implementar sus creaciones. Se puede implementar este tipo de lámparas en el patio de la escuela, en las canchas de básquetbol y de fútbol. A. Organícense y fabriquen soportes para colocar sus botellas luminosas en espacios abiertos, como jardines y patios, o cerrados, como lo son los pasillos o cuartos con ventanas pequeñas. Por ejemplo, este sería una idea de un soporte de una botella luminosa. Reflexionamos el camino andado. 1. De manera individual, pero sin olvidar lo aprendido en comunidad, toma una hoja y haz lo siguiente. A. Dibuja un plano de tu escuela. Aquí prácticamente vas a hacer un plano. B. Identifica los lugares en donde se usa la energía eléctrica, por donde circula y donde se encuentran las baterías o las fuentes de energía. En este caso, antes de dibujar el plano, voy a contestar esta parte donde Se utiliza la energía eléctrica en todos los salones en la dirección y también en las canchas de básquetbol y en los patios. La energía eléctrica circula por el cableado que se encuentra entre los edificios y se van conectando para formar un circuito eléctrico. Las fuentes de energía las proporciona la CFE. aquí esta respuesta puede cambiar y ser diferente porque a lo mejor las fuentes de energía son paneles solares que tengan en su escuela o a lo mejor un dispositivo eólico que funcione con el aire
con el viento y en este caso yo estoy dando, de acuerdo a mi escuela, que la proporciona la fuente de energía la Comisión Federal de Electricidad. C. C. Marca en el plano donde colocar las botellas luminosas. Entonces ahora sí te voy a decir cómo puedes hacer el plano. En este caso, mi plano de mi escuela quedó así. Las puertas de la escuela quedaron aquí, la entrada, estas serían las puertas de la escuela. Y por acá también hay otras puertas, ¿verdad? Tú no se te olvide especificar dónde están las puertas. Y aquí quedó que entras, está la dirección, los salones de primero, segundo, tercero, los salones de sexto, quinto y cuarto, nada más que le puse sexto A porque le iba a poner por salón, pero lo generalicé, especifiqué dónde están los baños de hombres, de mujeres, el auditorio y el área de mantenimiento, así como las canchas de básquetbol o canchas en general. Así te puedes hacer un plano de tu escuela. Y aquí también estoy especificando dónde irían las lámparas que se van a hacer con los circuitos, dónde se podrían poner. En este caso serían las canchas, pero tú puedes especificar que pueden ser puestas en la entrada o en alguna otra área donde tú veas que falta luz. En mi caso, en mi escuela faltan lámparas en las canchas de básquet. Listo. Ahora, D. Dibuja las zonas de la escuela que se iluminarían, indicando el porcentaje de la superficie de la escuela que quedaría alumbrada. ahora vas a indicar cuál va a ser el porcentaje de la escuela que utilizaría este método de alumbramiento. Te voy a dar el ejemplo de cómo lo resolví yo. Este sería entonces el croquis de mi escuela o el plano. Y tuve que ir a la dirección y preguntar cuánto medía el terreno de la escuela. Me dijeron que era cuadrado, o más bien tipo rectangular, no cuadrado, sino rectangular, y de frente medía 40 metros y de profundidad tenía 25 metros. Con esta información puedo calcular el área de total de la escuela. Área de la escuela, utilizo la fórmula de base por altura, sustituyo los datos que sería 40 por 25, 40 por 25, me da como resultado que mi escuela tiene un área de 1000 metros cuadrados. Entonces, en tu caso tendrías que determinar cuáles son las cantidades de frente y de profundidad que tiene tu escuela para determinar el área. Para esto, en mi caso, se va a alumbrar las canchas de la cancha de básquet, que tiene la siguiente información: 7.5 metros de lo que sería de base y una altura de 10 metros. Sustituyo en la fórmula base por altura porque es rectangular y digo que 7 por 5 por 10, el área de la cancha sería de 75 metros cuadrados. Voy a indicar el porcentaje del área iluminada. Ya conozco el área total de la escuela y en base a este dato ya puedo sacar la proporción de alumbrado de las canchas, porque ese es el área que vamos a usar. Entonces voy a usar una regla de 3. Si yo sé que mi escuela tiene un área total de 1000 metros cuadrados, de acuerdo a lo que yo calculé, toda el área vale 1000 metros cuadrados. Bueno, tiene un área de 1000 metros cuadrados. Esto equivale a mi 100% porque es todo, inclusive incluyendo las canchas de básquet. Por lo que yo sé que las canchas de básquet miden 75 metros de área. Su área es de 75 metros cuadrados. Voy a conocer el porcentaje, por eso aquí le voy a poner una reverenda X que desconozco. Aplico la regla de 3 en donde voy a multiplicar de manera cruzada 75 por 100 entre 1000, quedando así. 75 por 100 entre 1000, multiplico 75 por 100, me da 7500, lo divido entre 1000, que son estos, me da como resultado 7.5%. Esto sería lo que quedaría iluminado de toda la escuela.
solo el 7.5% se iluminaría con las lámparas que se harían en el proyecto. En este caso, espero que te sirva la explicación de cómo lo puedes hacer tú. Al otro lado de la hoja, escribe las dificultades y los logros alcanzados. Las dificultades fueron encontrar los materiales que pedían para los experimentos, ponerse de acuerdo con los compañeros sobre lo observado en los experimentos. Se me juntaba mucha tarea y no tenía tiempo para poder realizar todas las actividades. Demasiado extenso y largo el proyecto fue muy extenuante. Escribe un párrafo en el que expreses cómo te sentiste al experimentar con la energía eléctrica y el uso de porcentajes. Al principio del proyecto estaba muy interesado y muy feliz porque estaba padre hacer los experimentos, pero después vinieron demasiados ejercicios, demasiada tarea y fue extenuante. Recuerda que tus problemas serán diferentes. Yo puse los problemas que yo tuve al realizar todo el proyecto, pero tú ponte bien atento para que puedas exponer tus respuestas. 2. En asamblea, de manera solidaria, comenten cómo podrían difundir en la escuela y en su casa lo que aprendieron en este proyecto por indagación y qué harían en caso de faltar la energía eléctrica. Se puede difundir haciendo una presentación con fotografías o dibujos explicando los diversos experimentos, utilizando también un periódico mural, o difundirlo en las redes sociales. Y para, caso de la falta de energía eléctrica, pues se puede hacer una botella como se hizo en el experimento, para tener al menos un poco de luz por las noches con unas baterías para poder hacer la tarea, o tal vez para no chocar y caernos cuando falte la luz. 3. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para experimentar con diversos materiales las fuerzas de atracción y de repulsión, así como la conducción eléctrica. Se acordó traer el material para poder realizar los diversos experimentos. Se realizaron comunidades o equipos para hacer las diversas actividades, análisis y tablas de lo observado en los experimentos. Se acordó ayudar a los compañeros que no comprendían cómo hacer las actividades de sacar el área, el perímetro, el volumen. Se acordó realizar un proyecto que ayudara al alumbramiento de la escuela, siendo todo un éxito. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con otros compañeros de tu salón, o también te invito a que compartas el canal de MEX Primaria para que niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto grado puedan realizar sus actividades más fácilmente. Si no lo has hecho, también te invito a que te suscribas, que me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.